Buenos días. No hay nada mejor que empezar el día estudiando la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por permitirnos estar ya 2 meses juntos aprendiendo grandes verdades que hay en su palabra. Y hoy, viernes 1 de marzo, empezando ya el tercer mes del año con el tema que lleva por título La Ley de Dios. Y el texto bíblico lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, verso 13, que nos dice: Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿En el cielo existía la ley? Preguntamos porque muchos cristianos desechan la ley de Dios. Ellos piensan y afirman que la ley pertenece al antiguo pacto y que Cristo lo clavó en la cruz. Otros dicen que esa ley es para los israelitas antiguos, puesto que comenzó en el monte de Sinaí. Por eso le llaman la ley mosaica. También afirman que Cristo ha traído un nuevo pacto. Y ahora dicen, no necesitamos la ley. Nos basta la gracia de Cristo. Bueno, de estas cosas hablaremos más adelante según la palabra de Dios. Por ahora, contestaremos la pregunta que nos hicimos al inicio. ¿En el cielo existía la ley? Fíjese que sí, porque el diablo pecó desde el principio. Por eso fue echado del cielo cuando éste pecó contra Dios. Así nos dice el apóstol amado en 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. También encontramos en Ezequiel, capítulo 28, verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Si la palabra pecado existía en el cielo en el principio, y pecado es o significa transgresión de la ley, esto nos lo dice en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, haciendo un paréntesis. Entonces el diablo transgredió la ley de Dios en el principio. Por lo tanto, desechamos a todos los que creen que la ley se inicia en el monte de Sinaí a los israelitas. Asimismo encontramos en el Edén que Dios está dando una ley. Era un mandamiento, y en ese mandamiento se encuentra encerrado todos los principios de la ley de Dios. ¿Qué dijo Dios? Si ellos quebrantaran esa ley, ellos morirían. Nos lo dicen en Génesis capítulo 2, versos del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lamentablemente Adán pecó. Al respecto, el apóstol Pablo nos aclara en Romanos capítulo 5, verso 12, lo siguiente: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios tenía su ley en el principio de la creación. El hombre pecó y el resultado del pecado era la muerte. La ley exigía la muerte del pecador. Preguntamos, ¿murió el hombre? Tal vez como dijo Dios, si desobedeciera en comer el fruto, ciertamente moriría. Todos sabemos la historia. ¿Por qué no murió el hombre después que pecó?
¿Dios qué dijo? Ustedes pecaron y por eso deben de morir, pero el Hijo amado se ofreció desde el principio ser el sustituto. Busquemos en Apocalipsis capítulo 13 verso 8, que nos dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Igual en Génesis 3:21 nos dice: y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para conseguir Yahweh las túnicas de pieles, ha tenido que morir un animal, un cordero o un sustituto. Cristo dijo: yo voy a cargar los pecados del hombre. Dinos, mi hermano, ¿eso es la gracia de Cristo? Por supuesto que sí, mi hermano. La gracia estaba planificada desde el principio, y la gracia comenzó a ejercer un poquito después que el hombre pecó. Por lo tanto, desechamos a todos los cristianos que dicen que no guardan la ley porque viven de la gracia de Cristo. Consideremos lo siguiente. En el Antiguo Testamento había la ley. En el Nuevo Testamento había la gracia. Pero en el Antiguo Testamento había ley y gracia, y en el Nuevo Testamento también había ley y gracia. La gracia siempre la hubo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Queridos hermanos, ha sido un placer poder estudiar juntos en este día. Que el amor del Padre Celestial y la gracia de nuestro amado Hijo de Dios sea con cada uno de nosotros. Muchas gracias. Hasta mañana.